Muchas gracias al presidente de la asociación, Miguel Ángel, y muchas gracias al Colegio de Ingenieros Industriales también por organizar esta conferencia. La verdad es que ya habíamos tenido alguna colaboración. Organizamos en tiempos unas jornadas en Ciudad Real a través de nos organizó la Fundación Ingeniería y Sociedad y contó con el apoyo también del colegio y de la asociación. Y la verdad es que a mí me gustaría felicitar a los dos, a la asociación y al colegio, porque si uno entra en la página web o ve las publicaciones que se hacen, la verdad que tiene una actividad extensísima. Y en el campo de la cultura, pues prácticamente es que tocan todo, desde concursos de poesía, luego también en la junta directiva de algún poeta, concursos de narrativa, de fotografía, bueno, multitud de actividades. Y la conferencia de hoy como ha dicho muy bien Miguel Ángel, pues más que una charla de ingeniería, bueno, evidentemente la base es la ingeniería, pero también la geografía, también la historia, y yo he hecho lo que me gusta hacer, que es mezclar un poco todo también con la música y una visión más artística de la obra de ingeniería. Entonces es una presentación, pues ahora lo veréis, con su música. Son importantes las imágenes, por supuesto, y ahí sí quería disculpar que seguramente no se verán con la calidad que sería deseable, porque además a esa distancia y con esta pantalla, pues, no va a ser la calidad perfecta, pero bueno, esperemos que sea por lo menos suficiente. Pues si ya están preparadas las luces y demás, yo me voy a poner aquí para ir pasando las imágenes. El tratamiento que yo le he dado es un tratamiento quizá un poco más, pues como de contar una historia, o un tratamiento más teatral, si se quiere, ¿no? Y entonces por eso en muchas de las imágenes veréis que he puesto los textos de la época, o sea, para que hablen los protagonistas de lo que se está contando. Empezamos con esta vista de Madrid, que es una vista no muy conocida, del siglo XVII, hecha por un artista que acompañaba a Cosme de Medici cuando vino a España. Y ya veis esos bosques que rodean al lado del puente de Segovia, creo que ya os he dicho que es del siglo XVII, el Alcázar de Madrid. Bueno, pues una imagen quizá un poco sorprendente y que luego comentaremos un poco más. El marco en que vamos a hablar de Madrid y la navegación del Tajo, pues por dar un marco un poco más amplio. Cuando hablamos de navegación, enseguida pensamos también en los canales, claro, porque una cosa es la navegación a través del río, pero normalmente siempre va a ser necesario ayudarse con la construcción de canales o canalizaciones en algunos tramos. Entonces, en España, por lo menos citar dos canales de los más importantes y también, pues, como a lo largo de toda la exposición, pues iremos sacando algunas cosas curiosas que por lo menos pueden incitar también a hacer algún viaje para conocerlo in situ. Sitios muy bonitos. Este es el Canal Imperial de Aragón, que estuvo funcionando para el transporte durante bastantes años. En general, los canales, los que existían, cuando dejaron de funcionar, pues fue por la competencia del ferrocarril, porque entonces ya el transporte era mucho más barato hacerlo a través de tren. Entonces, este es el Canal Imperial de Aragón, la presa que se hizo en el siglo XVIII, y el arranque, lo que se ven ahí son las tomas de agua para el arranque del Canal Imperial de Aragón. Luego quizá hagamos alguna mención más a la zona esa de Zaragoza.
Y el otro canal fundamental, que se inició también en el siglo XVIII y que ha estado funcionando hasta pues, 1930 prácticamente, es el Canal de Castilla, con un trazado de 200 kilómetros y de un sitio que también merece la pena visitar. Bueno, pues vamos a centrarnos ya en el caso de Madrid. Bueno, esta pieza que hemos oído empieza lo que podéis leer ahí, en Piélagos Inmensos, una obra del padre Soler, y venía como anillo al dedo para el caso de Madrid, porque en Madrid siempre ha tenido una relación especial con el agua y es lo que yo querría de alguna manera resaltar o no demostrar, pero sí resaltar a lo largo de toda la presentación. Y esa relación especial con el agua pues empieza porque realmente fue el fundamento de la ciudad. O sea, cuando empezó a extenderse la ciudad es porque había agua abundante y no era precisamente la del Manzanares, sino que era las aguas subterráneas que mediante un sistema que ahora veremos pues se habían conseguido ir explotando. Y eso efectivamente fue el fundamento, o sea, lo que posibilitó también que Madrid se fuera extendiendo y creciendo como ciudad. Pero no solamente eso, en la relación de Madrid con el agua, sino también está el deseo, el anhelo que siempre ha tenido Madrid, pues algunos dicen de ser puerto de mar. Bueno, pues por lo menos de relacionarse más íntimamente con el agua en todos los aspectos. Y uno de ellos, evidentemente, es la navegación. Antes decíamos de la vista esta de los bosques que llaman la atención, y si la comparamos con esta, que es una vista anterior del siglo XVI, esta ya es más famosa, la de Vingarde, y lo que veis ahí es el trozo de un soneto de Juan Hurtado de Mendoza, donde se menciona pues, lo que era el lema de Madrid, porque dice, sobre agua armada, tus venas de agua, pues efectivamente está haciendo alusión a esto que os decía de las aguas subterráneas y dónde está cimentada Madrid. Cimentada Madrid sobre un acuífero muy potente. Nos vamos a ir acercando hacia, ahí se ve la Torre de San Pedro, el puente de Segovia, la calle, vamos a subir por la calle de Segovia, y ahí realmente es donde estaba lo que se ha llamado el arroyo Matriz de Madrid. Ese arroyo, donde había una fuente en Puerta Cerrada, o sea, nada más tendríais que ir siguiendo efectivamente la calle Segovia, llegamos a Puerta Cerrada. En Puerta Cerrada, pues acertadamente se pintó esta medianería, donde veis la base, el agua, y arriba, pues es un eslabón golpeando la piedra y saltan las chispas. Bueno, pues el lema de Madrid, fui sobre agua edificada, mis muros de fuego son. Efectivamente, yo creo que bien elegido porque en ese sitio precisamente era donde acababa uno de los viajes de agua. ¿Y qué es esto de los viajes de agua? Pues era la manera de explotar precisamente el acuífero de Madrid. Esto es de un tratado, lo veis, no sé si se leerá desde ahí bien, pero es Tratado de los 4 elementos, origen y nacimiento de las aguas y fuentes de Madrid y sus viajes subterráneos. Los viajes subterráneos
Ahí tenéis un esquema de lo que podía ser uno de ellos. Eran galerías en las cuales se iba recogiendo el agua, se decantaba luego en unas arcas y después ya pues se repartía en las distintas fuentes, alguna pública y muchas de ellas privadas, de los conventos, de las casas nobles, etcétera. Bueno, pues en este tratado es donde, después de una introducción filosófica, ya lo veis, empieza hablando de Dios y el principio del mundo, y como no, hay que citar los 4 elementos, fuego, aire, agua y tierra, pues, entre otras cosas, decía esto, porque el agua que se bebía era toda de este origen, y era de muy buena calidad. De ahí quizá venga la relación, la buena relación de Madrid con el agua. Bueno, pues aquí siempre ha tenido bien las ninfas acuáticas, las náyades, las nereidas, etcétera. Aquí, bueno, pues supongamos que son estas que están arropando al escudo de Madrid. Y siempre, a lo largo de la historia, siempre veremos que es un tema recurrente. Y eso nos invita a hablar un poco de mitología, como hemos mencionado, las ninfas, las náyades, pero también podemos empezar a hablar ya de la época de la romanización, y esto es como representaba Estrabón, el geógrafo griego, la Iberia. Ahí veis todos los ríos principales, fijaos. Y aquí nada más quería comentar, bueno, aparte de lo curiosa que es la imagen, ¿no? Y cómo están los Pirineos, la orientación de los Pirineos, pero si veis el río Ebro, pues Estrabón lo que dice es que era navegable hasta aquí, hasta Varella, que eran prácticamente Logroño actual. César Augusta contaba con la navegación pues todo el año. Y luego el resto de los ríos, pues también ya veis el Tajo, a ese era navegable solamente, decía, hasta Morón más o menos. El Duero también era navegable unos 100 y pico kilómetros, pero en casi todo se hacía algo de navegación, en unos más y en otros menos. Hay un detalle que no es muy conocido. Bueno, antes de eso, hablando de la navegación de Estrabón, sí quería mencionar esto porque en Zaragoza está el Museo Fluvial, que es interesantísimo para el que vaya y lo quiera conocer, que tiene relación con lo que decíamos antes, pues el que aproveche para ver el Canal Imperial de Aragón, que llega hasta Zaragoza, pues también se puede acercar a ver esto. Estos son los restos que se han excavado del puerto fluvial que había en Zaragoza. Entonces se conserva allí parte de la estructura. Esta es una maqueta de lo que consideran los arqueólogos que podría ser. Veis las barcas con las mercancías y los muelles donde descargaban y los almacenes. Lo traigo más que nada como ejemplo, aparte por la curiosidad, por si alguien le despierta pues ganas de ir a verlo, pero también para que se vea que efectivamente que no era un invento de Estrabón, como puede ser de algunos historiadores que hablan de oídas y luego resulta que no era real la navegación. No, en este caso es que se conserva el puerto fluvial de Zaragoza. Y decía que un dato poco conocido es que el Tajo, vamos a ir centrándonos ya un poco en lo que íbamos a hablar del Tajo. El Tajo era un río aurífero, pero además, claro, eso tenía una ventaja, eso lo dice Estrabón también, de muchos ríos, todo lo que veis ahí rayado, de todo el Tajo, o bien el Tajo o sus afluentes, estos que cita aquí, Cécer, Erjas y Sever, todas esas zonas se ha podido comprobar que efectivamente eran zonas auríferas. Lavaban las arenas y sacaban el oro. Claro, tenía una ventaja sobre, por ejemplo, la explotación de las médulas, quienes lo conozcáis. En las médulas tenían que arruinar el monte y luego ya esas arenas eran las que se lavaban para sacar el oro. Aquí directamente
el río ya había lavado las montañas y nos traía el oro. Bueno, pues esto era no había caído en el olvido, porque todavía podemos ver esta cita, que es del prólogo de Don Quijote de la Mancha. Luego estamos hablando de un río, como he dicho, de mitología, que tiene su historia. Pues sí, efectivamente, tiene una historia muy densa, el río Tajo. Hemos hablado de la antigüedad clásica. Bueno, pues habrá que dar un salto. Podemos mencionar algo. No sé si estas fotos se ven. Bueno, lo que se vea, queda un poquito oscura. De la Edad Media, nada más hacer unos apuntes. ¿Se navegaba en la Edad Media en el Tajo? Pues no tenemos constancia más que de las barcas que había para atravesar el Tajo. O sea, que había navegación, pero para atravesarlo, no para utilizarlo para desplazarse a lo largo de él. La Mesta necesitaba sitios donde cruzar los ríos, evidentemente, y eso lo que originó fue, pues como este caso, el puente del Arzobispo, pues la construcción de puentes en puntos estratégicos para facilitar ese desplazamiento de los rebaños. En la zona extremeña, pues también hay constancia de puntos donde pasaban los rebaños. Se hizo, aunque ya un poco más tarde, el puente de Almaraz, precisamente costeado por la ciudad de Plasencia, y pensando en eso, en que pudieran pasar los rebaños más fácilmente. Cuando no existía el puente, pues tenían que pasar en barcas o buscar unos vados por donde pudieran atravesar en ciertos momentos del año. De lo que sí hay constancia en la Edad Media es de naufragios. Entonces hubo varios naufragios precisamente al atravesar el río en las barcas. Pues coincidiría con una crecida, una tormenta, y de vez en cuando se escoraba la carga, y en algún caso hablaban hasta de 40 ahogados en uno de estos episodios, ¿no? La Edad Media también lo que nos trae ya son aprovechamiento de los ríos, pues para molinos como estos, que también son de Puente del Arzobispo, y ya veis que tiene una cubierta curiosa, abovedada, para cuando las crecidas y subiera el nivel, pues que se pudiera mantener la edificación. Estos pasos, luego volveremos a esta foto por la curiosidad también de ese paso de la presa es la que veis ahí. Y vamos a dar un salto al siglo XVI y nos situamos en un punto que es un punto estratégico dentro del Tajo, que es Aranjuez. Aranjuez lo elige, que ya era como sitio de recreo desde tiempo atrás, pero Felipe II le da un impulso. Y entonces trabaja allí Juan Bautista de Toledo, que hizo varias obras, y llegó a ver lo que ahí pongo, el proyecto de un canal navegable de Aranjuez a Toledo, que no se llegó a realizar. Pero Aranjuez sí tuvo mucha importancia como centro donde de alguna manera se quería plantear como otra relación o una colaboración, una armonía con la naturaleza, ¿no? Y una serie de obras. Por ejemplo, para el tema de la navegación, también se planteó la navegación y se pudo hacer algunos trozos de canal, no este de Aranjuez a Toledo, pero sí algunos dentro del propio Aranjuez. Se hizo el mar de Ontígola, o sea, era lo que se quería, y luego eso lo veremos que también se ha dado en otros sitios, tener su propio mar. Bueno, pues se hizo una presa y un embalse que efectivamente permitía el navegar allí también. La concentración allí de científicos, de técnicos y de jardineros, pues de todo, la verdad que fue espectacular. Y luego veremos un comentario precisamente de una persona de la época, cuando llega a Aranjuez, lo sorprendido que se encuentra con la transformación que ha sufrido. Bueno, lo que vemos es que efectivamente ya empiezan a plantearse esa navegación del Tajo. Bueno, pues este es el Tajo, y una persona clave en el siglo XVI es el ingeniero Antonelli. Antonelli es de origen de la península itálica
de gateo, y vino a España a trabajar con Felipe II. Fue uno de los fichajes de ingenieros italianos, entre comillas, de la época, de aquella época. Y antes de entrar en la navegación del Tajo, sí me gustaría hacer un par de comentarios sobre Antonelli. Antonelli, en el año 1570, fue el que preparó el montaje que se hizo en el Paseo del Prado para el recibimiento de Ana de Austria. Para las bodas de Felipe II con Ana de Austria, bueno, pues montaron allí un estanque y de unas dimensiones muy considerables. Entonces lo organizaron una fiesta por todo lo alto, que realmente era una naumaquia, o sea, reprodujeron incluso las defensas de, creo que era de Argel, y pusieron a navegar no sé cuántas galeras por allí. A la vez estaba amenizado con una música también espectacular, había más de 100 intérpretes, y esto, el artífice, fue precisamente Antonelli. Pero es que otra cosa interesante en la que estuvo trabajando fueron las defensas del Mediterráneo. En la ciudad de Peñíscola, si lo conocéis, pues hay una fuente que se llama la Fuente de Fora, donde hay una placa, una lápida donde dice, no menciona el nombre de Antonelli, pero sí para el que él trabajaba, para Gonzaga, y viene a decir más o menos que había conseguido sacar agua dulce de las aguas del mar, porque es verdad que es una zona que está ya metida en el mar y la fuente, pues evidentemente es agua dulce. Y decía que con la técnica se trabajaba por su señor, por lo menos tanto como con las armas. O sea, que estaban ya en esa idea, ¿no?, de que no todo era las batallas y las armas y los ejércitos, sino que había que hacer otro tipo de acciones, y dentro de eso estaba pues lo que él colaboraba, que eran las defensas del Mediterráneo, todas las fortificaciones que existen en Peñíscola, pues ahí intervino él. Y de paso, pues lo de la fuente esta, donde dice de esta manera se domina el mar y el agua, viene a decir algo así. Bueno, pues ¿de qué manera intervino Antonelli en la navegación del Tajo? Pues, como veis ahí, en el año 1581, representa a Felipe II una propuesta para la navegación de los ríos de España. Pero más en concreto, lo que le había encargado Felipe II era que hiciera un reconocimiento de Abrantes a Alcántara, porque resulta que de Abrantes a Lisboa ya se podía navegar. Eso no había ningún problema. Entonces quería extender la navegación hasta los primeros pueblos de España. La razón de esto, pues seguramente fue la guerra de Portugal. Como en 1580 fue la guerra de Portugal, que se sofocó rápidamente, y en 1581, ya precisamente en Tomar, es cuando reconocieron a Felipe II como rey de Portugal. Entonces, yo creo, pensando que podía haber más rebeliones o levantamientos en Portugal, pues la manera de llevar rápidamente a las tropas y abastecerlas era por el río Tajo. Entonces, claro, le encarga a Antonelli que haga ese reconocimiento para ver la posibilidad de que desde Alcántara se puedan mandar las tropas con más rapidez. Y efectivamente Antonelli hace el reconocimiento y le presenta no solamente la propuesta de navegar el Tajo, y no solo hasta Alcántara, sino mucho más, que ahora iremos viendo, y también le habla de otros ríos de España, pues también que puede ser navegable el Duero, el Ebro, etc. Y entonces, dificultades que él identifica, pues que hay algunos pasos, por supuesto las presas, lo que hemos visto antes que habían hecho para los molinos, pues evidentemente era una dificultad, pero eso se podía arbitrar un paso o se podía desmontar la presa, y luego haciendo camino de sirga, que supongo que todos sabéis lo que es, o sea, un camino en tierra pegado siguiendo el río, desde el cual se pueden arrastrar las embarcaciones.
Quitando esos pasos malos, pues dice que el resto está muy fácil porque son zonas de agua mansa, como él dice, unos grandes piélagos, extensiones de agua. Esto, la foto corresponde a una zona un poquito más arriba de lo que está hablando, pero bueno, pues nos da un poco la idea de lo que puede ser una zona, lo que él llama las tablas o balsas del río, ¿no? Y el rey, a la vista de ese informe, pues le encarga que efectivamente que se acometan las obras. Y esto ya es en 1581 y las obras van muy rápido. Le encarga a Antonelli como máximo responsable porque ahí hubo ciertas peleas con otros arquitectos o ingenieros para ver quién tenía que ser el responsable de esas obras. Bueno, pues las obras se hacen muy rápidamente. El primer tramo ya lo veis que en el mismo año 1581, que era el que le había encargado, ya estaba completado. Después hay un pequeño parón, pero de 1584 a 85, en un año, se hace también todo el tramo desde Alcántara a Talavera la Vieja. Talavera la Vieja estaba más o menos por Navalmoral de la Mata, a esa altura, más o menos. Y de Talavera la Vieja a Toledo se completa desde 1586 a 1588. Quiere decir que el encargo inicial se sobrepasó en mucho y entonces no solamente se hizo navegable hasta Alcántara, sino que se hizo navegable hasta Toledo. Pero Antonelli todavía quería más, quería llegar hasta Madrid. Bueno, ahora lo veremos. El tipo de obras que se hicieron, por dar nada más una idea, pues con el lenguaje, con lo que él dice, pues había que hacer obras para salvar las presas, que se llaman carreras, si es necesario con puertas carretones. Bueno, pues como lo veis ahí, limpiar el cauce, efectivamente. Y lo del empesquerado quiere decir hacer un enlosado con piedra. Que veréis que después, muchos años después o siglos después, en algunos tramos todavía se conservaba el que se había hecho. Bueno, aquí veis lo el paso de la presa, que es lo que os comentaba antes. Bueno, las obras se hicieron en esa época, pero claro, Antonelli lo que hizo antes fue reconocer todo el trazado para ver si era factible y las dificultades que había. Entonces así es como pudo ver cuando se acercaba a Toledo, iba en un barquito pequeño y entonces en 1582, o sea, después de completar el primer tramo de las obras, pues siguió navegando hasta Toledo y siguió aguas arriba hasta Aranjuez. Entró en el Jarama, desde el Tajo, y después el río de Madrid, o sea, por el Manzanares, llegó hasta Madrid, navegando. O sea, que consiguió completar todo el viaje hasta Madrid. Y ese era el objetivo final. O sea, lo que quería era precisamente establecer la navegación desde la capital hasta Lisboa. Esto es una imagen de Aranjuez y lo que os comentaba antes de cómo Antonelli cuando llega a Aranjuez, cómo lo ve cambiado. Efectivamente se había hecho una transformación total. Y lo que él se está imaginando ya en ese momento es eso, que ya lo ve como un puerto de mar, Aranjuez es puerto de mar, y que desde Filipinas y China, Perú, pues van a llegar las naves entrando por Lisboa y van a llegar hasta ahí. Ya veis que era bastante optimista. Bueno, el objetivo de mover los ejércitos, pues hay constancia de que hubo esos transportes. El duque de Alba es quien había sofocado a quien recurrió Felipe II cuando sofocó la guerra en 1580, pero después hubo transportes de tropas, pues habitualmente, porque ya estaba el camino expedito y entonces pues lo utilizaban habitualmente. Ya veis, desde esa zona, Herrera de Alcántara o desde Abrantes. ¿Y qué pasó con la navegación comercial? Bueno, pues Antonelli sí consiguió llegar, lo hemos visto antes en la última fase de las obras, llegar hasta Toledo. En 1588, que es cuando se habían completado el último tramo de las obras,
pues como debía ser, claro, una procesión para bendecir las barcas, y que fue una cosa muy, muy comentada en Toledo. El embarcadero estaba un poquito más abajo de lo que vemos aquí en la imagen. Este es el puente de San Martín, pues un poquito más abajo, un poquito más allá. Luego veremos que hay una referencia de algunos dibujos posteriores donde habla de la zona de embarcadero. Bueno, pues en ese día ya embarcaron todo lo que iban a ir de mercancías y los galeotes, y tardaron 15 días en llegar a Lisboa. Mientras estaban de viaje, falleció precisamente Antonelli en Toledo, o sea que no pudo ver completado exactamente la ida y la vuelta pudo ver la salida de las barcas, pero no pudo ver la vuelta desde Lisboa, porque había fallecido ya antes. ¿Duró muchos años el comercio? Bueno, pues no demasiados, pero sin embargo, en principio se pensaba que sí, que iba a tener éxito por el intercambio de mercancías. Pues aquí algún ejemplo de lo que también enviaban tejidos, estofas, desde la zona de Toledo a Lisboa, y luego de Lisboa venía esto, pero evidentemente también todas las mercancías que venían vía marítima y que llegaban a Lisboa. Pero no duró muchos años, en parte por la desconfianza desconfianza de los toledanos, que hay quien la achaca, hay quien dice que no, que fue por presiones externas, pero no sé, parece que tampoco no lo tenían demasiado claro. Y desde luego las presiones externas sí existieron, que eran de Sevilla. Sevilla veía esta navegación como una competencia que le iba a desbancar del comercio con las Indias, y ellos tenían la exclusiva. Entonces no les interesaba que esto se consolidara. El caso es que entonces duró unos pocos años, y poco a poco pues se fue muriendo la navegación ella sola. Luego veremos alguna referencia a lo que pasó. Un apunte más, dejando ya, no dejándolo, sino dentro de estos mismos años, pero cambiando de sitio. Esto es un enclave muy interesante, que es Bacia Madrid, el río Manzanares, cerca de la confluencia con el río Jarama. Esto es la zona entre ríos. Y entonces había se suele decir una casa real, pero realmente no era una casa real, era una casa del marqués de Santoyo. Lo que pasa que el rey paraba mucho por allí y al final parece que se la tuvo que donar, porque le gustaba para hacer una parada camino de Toledo. Bueno, ¿y por qué es interesante este enclave? Pues claro, porque siempre que hablamos de la navegación, lo que se hace es venir por el Jarama y enlazar con el Manzanares. Entonces hay que pasar por ese punto estratégico. Luego veremos el canal del Manzanares, pues justamente se completó hasta esta zona. ¿Por qué? Porque iba a enlazar con el Jarama también. Pues en esta zona estaba Felipe II, y Antonelli le hizo unos comentarios precisamente en un paseo que hicieron en barca, y que queda constancia de ello, en este año, en 1584. Para ello, pues imaginaros unas falúas como las de Aranjuez, pues prepararon esas falúas y se dieron sus paseos, o también podían intentar llegar hasta Aranjuez navegando. Bueno, ahí veis los comentarios donde vuelve a insistir en que se va a llegar desde la China hasta aquí, hasta Bacia Madrid, y el objetivo de llegar hasta el mismo Madrid, justo debajo, hasta en el río Manzanares, debajo del Alcázar. Y ya que daban el paseo en barca, pues hombre, qué mejor que amenizarlo con una música que tocaban, pues al estilo también de lo que luego se hizo en Aranjuez, que eran los conciertos según iban recorriendo el río. Esta zona, que es la Marañosa se llama, o los cerros, el Cerro de las Coberteras, luego veréis es muy identificable, y lo veremos luego desde el otro lado, desde el norte, cuando hablemos del canal del Manzanares. Esta zona entre los dos ríos, entre Manzanares y el Jarama,
vamos, que era una zona muy codiciada, porque por lo visto las huertas allí eran maravillosas y sigue habiendo huertas importantes. El conde duque de Olivares más tarde intentó comprar una finca ahí y tuvo sus problemas, pero vamos, que muchos nobles tenían ahí sus fincas de recreo. Esto nada más era otra parada que podían hacer camino de Toledo, otra casa real, la ceca. Y como siempre, bueno, la navegación, he dicho, desde hacia Madrid, pues podían llegar al punto clave también, que era Aranjuez. Dejamos el siglo XVI y pasamos al siglo XVII. En el siglo XVII hay un reconocimiento, que es este, muy interesante, del río Tajo, con la idea también de hacerlo navegable. El origen de este estudio. ¿Veis el año? En realidad es de 1641, no se ve ahí porque parece que está corregido el 0 y el 1 encima. Es el año 1641 y se le encarga a, como lo veis ahí, a Carducci, es el reconocimiento de Carducci. Y la razón de volver a retomar el tema de la navegación, pues curiosamente es lo mismo, la guerra con Portugal. La guerra con Portugal empieza en el año 1640. Lo que pasa que ya no se sofocó tan rápidamente. Se intentó atajar más por la zona del norte, la zona del Duero, pero bueno, pues evidentemente no tuvo éxito porque al final acabó reconociéndose la independencia de Portugal en 1668. Pero la idea de encargar esto seguramente era la misma. O sea, ¿cómo podemos llegar rápidamente con los ejércitos a la zona de Portugal? Pues por el río Tajo. Entonces, el reconocimiento de Carducci se conservan todas las láminas, que ahora iremos viendo alguna nada más, y en las láminas viene identificado pues exactamente cuáles eran las dificultades que veía en cada punto. Bueno, es una obra de arte, no sé si se apreciará mucho aquí en la imagen. Se conserva el original en la Real Academia de la Historia y la verdad es que da gusto ver las imágenes. Entonces, si ahí se distingue suficientemente, ahí veis Toledo, porque el reconocimiento se hace entre Toledo y Alcántara. ¿Por qué? Porque a partir de Alcántara se podía seguir navegando perfectamente. Entre Toledo y Alcántara, como ya habíamos dicho que había ido en declive la navegación, pues claro, se habían vuelto a construir otra vez presas, molinos, y había que volver a retomarlo otra vez entero. Aquí no sé si se distingue desde esa distancia que pone Plazuela de las Barcas, pues era precisamente el embarcadero de la época de Antonelli. Bueno, y va identificando pues todas las azudas, los molinos, y en algunos casos, pues si hay corrientes rápidos, etcétera, pues todo eso lo vemos un poquito así más rápido. Bueno, la declaración de intenciones, cuando se hace el reconocimiento, es llegar hasta la Casa de Campo de Madrid. Pero vamos, el reconocimiento nada más se hizo desde Toledo hasta Alcántara. Bueno, pues he cogido algunas de las imágenes así más singulares. Aquí con el cruce la salida está de una acequia para riego, las presas. En algún caso, pues veis, si aquí pone Carrera del Rey, seguramente sería una obra ya hecha desde de la época de Antonelli. Los rápidos. Puente del Arzobispo, aquí veis el puente perfectamente, y los molinos que hemos visto antes, ahí están identificados. Esto, Baxos, pues quiere decir que era zona que habría que tragar porque no había suficiente calado. Aquí las chorreras, zonas del agua con gran velocidad. Esto es Salto del Escudero, para que conozca el Parque de Monfragüe, pues podría ser perfectamente lo que llaman el Salto del Gitano.
Y esto seguramente sería también alguna obra adicional que se hizo en su día. Y ya llegamos al final del reconocimiento, que es el de, llegamos a Alcántara, con su puente. Lo que pasa que aquí, en este caso, no fue como con Antonelli. Esto no pasó del papel y entonces hubo que esperar hasta... Vamos a avanzar un poquito más. Bueno, pues no sé si habéis identificado esta imagen, que es el Gran Lago del Retiro. Sabéis que se hacía navegación a gran escala. Y viene a cuento, hemos dicho que el proyecto de Carducci pues quedó nada más en el estudio, en el reconocimiento del río, pero no se hizo nada más en esa época. Pero sin embargo en la capital sí seguíamos, como os decía, que recurrentemente se volvía al tema del agua, a la navegación. Y bueno, la pieza que hemos oído para entonar con lo que estamos hablando, pues es un coro de ninfas de una ópera de Calderón de la Barca, que escribió varias para aquí, para el Palacio del Buen Retiro. Alguna se hizo incluso en una isla, se hacía una isla artificial dentro del estanque, y se podía pues luego utilizar los barcos, evidentemente, como parte de la escena. Y ese ambiente es el que pues, siempre le ha gustado a Madrid y nunca ha querido abandonar esa idea de que era de alguna forma puerto de mar, ¿no? Se podía navegar Madrid. Bueno, pues en el siglo todavía XVII, digamos, sí hubo otro estudio a finales del siglo, que es este. Y ya veis que ahí lo que está hablando es del río Manzanares para poder navegar desde el Pardo, pasando por Vaciamadrid, enlazar lo que hemos dicho antes, el esquema clásico. Bueno, aquí se ve toda la imagen completa, desde el Pardo, enlazar con el Jarama y después llegar hasta el Tajo y a Toledo. Esa era la amplitud del proyecto, porque ya realmente era un proyecto. Bueno, lo adorna aquí con una vista de Madrid y una vista de Toledo, que luego veremos tiene alguna cosa ahí curiosa de interés. Para ver así un poquito más en detalle lo que planteaba, pues decía, hacer una presa en el Pardo, con lo cual llegaba hasta el centro de Madrid, en la zona esta que ahí os cuenta. Se navega un tramo por el Manzanares y después se hace una segunda presa a esta altura, todavía ya veis dentro de Madrid, cerca de Madrid. Aquí veis el arroyo, ahí le llaman Brañigal, es el arroyo Abroñigal. Pues con una presa de ahí, otra vez canalizado, hasta el punto este, que es el punto que hemos visto antes de la casa esta del Marqués de Santoyo. Desde Vaciamadrid, aquí sigue el canal, y ya nada más lo indica con puntos, que se podría continuar sin ninguna dificultad. Bueno, pues ya no lo estudia muy en detalle, pero lo que sí hace es seguir los puntos hasta Toledo, para decir que se podría hacer ese canal y que podría ser navegable hasta Toledo.
La vista curiosa que os decía es esta, la llegada a Toledo. Está vista desde la otra parte del puente Camino de Sevilla. Este es el puente de Alcántara. Y esto, que es lo que quería comentar, son los restos del artificio de Juanelo. Entonces eso sí merece por lo menos una mención. Yo decía antes, hablando de las actividades de aquí del Colegio de Ingenieros, a mí una cosa que me ha gustado mucho es el libro que se ha hecho sobre el patrimonio industrial, que supongo que lo conoceréis. Y una de las cosas que habla es precisamente del artificio de Juanelo. Entonces, Juanelo fue otro ingeniero nacido en la Toscana, si no recuerdo mal, y que le fichó Carlos V cuando en uno de los viajes a Italia, pues le trajo en principio como relojero, pero la verdad es que fue un ingeniero muy completo aparte de relojero. Entonces se le hizo el encargo, o él se ofreció, a subir el agua del Tajo hasta el Alcázar. Y efectivamente lo consiguió hacer. Hay un desnivel de aproximadamente unos 100 metros y fue el asombro de todo el mundo. Entonces era famosísimo el artificio de Juanelo, algunos le llamaban el ingenio también. Y aquí lo que se ve, porque al final se arruinó, igual que le arruinaron a él porque murió reclamando que le pagaran algo y no le habían pagado absolutamente nada por lo que había desembolsado él para hacer el artificio. Y entonces se arruinó porque era difícil caro de mantener. Estuvo funcionando bastantes años, incluso hizo otro en paralelo porque la ciudad decía que como no le llegaba agua, que solo llegaba al Alcázar, que querían también para los toledanos, pues hizo otro y estuvieron funcionando los dos, pero luego se abandonó. Y entonces aquí lo que vemos es los restos. Vemos aquí una rueda hidráulica y los restos de las construcciones donde iba el artificio hasta llegar por ahí, llegaba al Alcázar. Bueno, esto daría evidentemente para una conferencia yo solo y para escribir bastante, pero lo tenéis en el libro ese del patrimonio industrial, yo creo que muy bien desarrollado. Bueno, pues vamos a pasar al siglo XVIII, que fue un siglo donde precisamente los canales que hemos visto antes como ejemplo de canales importantes en España, pues son el Canal de Castilla y el Canal Imperial de Aragón, que sería ese tramo, pues precisamente son de esa época. ¿Y por qué viene el interés justamente entonces por los canales? Bueno, en el año 1751 ya veis que Ensenada es quien le hace una presentación a Fernando VI con lo que querían pretender era mejorar en realidad las comunicaciones entre las distintas zonas de España. Y entonces se habló de canales porque era incluso más sencillo de construir que las carreteras, que las vías terrestres, pero también incluían en algunos casos vías terrestres, combinaban las dos cosas. Por ejemplo, el Canal de Castilla estaba pensado llevarlo por una parte hasta Segovia o el Espinar y luego pasar por carretera hasta Madrid. Y por el norte, pues llegar hasta Reynosa y después también completarlo haciendo la correspondiente carretera hasta el mar. Con lo cual Castilla, ya desde Madrid, tendría una salida a través del Canal de Castilla al mar, que era lo que siempre se estaba buscando. Bueno, pues el modelo fue el modelo de Francia. Francia había conseguido en el siglo XVII, o sea, ya hacía unos cuantos años, había conseguido conectar el Atlántico con el Mediterráneo y se podía pasar navegando de un sitio a otro. Pues con ese modelo es como se inicia estos proyectos de navegación. Ahí veis cómo lo planteaba. Y la referencia que hace efectivamente es a Luis XIV, que fue quien tuvo éxito en ese empeño, ¿no? Bueno,
podíamos entretenernos más y contar todo lo del Canal de Castilla, Canal Imperial de Aragón, pero bueno, como no es tema de la conferencia, nos vamos a centrar más porque en esa misma época también se plantean otros proyectos que luego no se completaron, igual que los que me acabo de citar. Entonces, uno de ellos, y que tuvo un origen un poquito diferente de los que hemos visto hasta ahora, porque hasta ahora siempre decíamos que lo que primaba era la conexión y dar conexión a Madrid a través del Tajo con Lisboa, pero aquí en realidad cuando se plantea este proyecto de Carlos de Simón Pontero es precisamente porque hubo problemas de abastecimiento en Madrid y entonces se quería facilitar el que desde, por ejemplo, el Alto Tajo, que pudieran mandarse todo esto que viene aquí, son las mercancías que se pensaba que tenían su origen, se podían trasladar desde aquí y desde esta otra zona, pues también que fuera navegable, de la zona de Toledo y hasta Talavera de la Reina. Entonces el objetivo en este caso era el abastecimiento de Madrid, pero también veis que se plantea ahí un canal y la conexión hasta Aranjuez. Este proyecto es de 1755 y el planteamiento es este: conectar desde el Alto Tajo y llegar hasta Talavera para que todos estos productos puedan llegar a Madrid fácilmente. Pero ya de paso, ya que estaban haciendo eso, dijeron, bueno, pues ya no nos cuesta nada conectar con el Mediterráneo. Aquí fácilmente conectamos con el río Júcar y tenemos una salida de Madrid al Mediterráneo. Y para que no falte nada, pues además del Tajo, del Mediterráneo, pues también seguimos conectando con el Atlántico en Lisboa. En fin, un proyecto bastante ambicioso, como veis. El planteamiento era hacer una sociedad por acciones, lo que pasa que no consiguieron el dinero suficiente y al final esto pues se quedó olvidado como otros tantos proyectos. Y lo que sí es curioso, bueno, de Bolarque, que también lo tenéis en el libro ese de Patrimonio Industrial, cuando habla de la presa de Bolarque, pues fue uno de los primeros sitios donde se mandó energía, se hizo la presa y una central hidroeléctrica y se mandó energía eléctrica a Madrid. Suministró, entre otras cosas, a la ciudad lineal, que se estaba extendiendo en aquel momento. O sea que con algo de retraso, pero bueno, sí llegó algo desde el Alto Tajo a Madrid. En el reconocimiento que hicieron, que era un proyecto también bastante detallado, igual que hemos visto antes el de Carducci, pues lámina a lámina, pues aquí lo mismo. Y he cogido nada más, como por poner un ejemplo, el caso de Toledo. Claro, es un punto de los más complicados para la navegación, pues veis que está con todos los molinos, todas las presas correspondientes, todas las azudas de los molinos. Entonces lo que ya plantearon, que luego se volvió a intentar años más tarde, es hacer una corta del corregidor que llaman, conectando para al venir navegando por aquí poder enlazar directamente y evitarse todo el rodeo del Torno de Toledo. Como no sé, ya os he dicho que esto pues al final no tuvo ningún efecto práctico porque no se consiguió el dinero para la compañía, quedó olvidado el proyecto, pero sí que esa compañía, pues he puesto aquí a los madereros, que son los únicos que realmente consiguieron navegar después desde el Alto Tajo, pues sobre las maderas que cortaban allí en la sierra, ¿no? Cuando se hizo la presa de Bolarque, precisamente, se dejó un canal especial para que pudieran pasar, por un lado, las maderadas que llamaban. Y esto se ha mantenido hasta el siglo XX. Ahora lo hacen también como cosa folclórica, creo. Del mismo siglo XVIII, ya veis que el siglo XVIII es muy abundante en proyectos, pues es el Canal del Guadarrama. El Canal del Guadarrama, el proyecto es obra de Carlos Lemaur,
tenéis ahí, que había intervenido ya en el Canal de Castilla, y también hizo el camino de Sierra Morena, el paso de Despeñaperros. Bueno, pues este proyecto también era bastante ambicioso. Canal navegable desde el río Guadarrama al océano, pero ya no cogiendo el Tajo hasta Lisboa, sino enlazando con el Guadalquivir para llegar hasta Sevilla. Hombre, nos puede parecer un poco fantasioso, ¿no? Pero el caso es que se inició y es lo sorprendente. El inicio tenía que estar en esta presa del Gasco y la verdad es que merece la pena una excursión para verla porque todavía, como veréis ahora en las fotografías, está en pie perfectamente. Entonces lo que quería hacer era esa presa del Gasco en el río Guadarrama, entre Las Rozas y Torrelodones, como veis ahí perfectamente, llegar hasta Madrid y ya hace aquí una mención, dice, sobre el canal del Manzanares, porque es que el canal del Manzanares, aunque todavía no lo he tratado, pero se inició antes que este proyecto. Lo que pasa es que como luego duró mucho más y se extendió bastante más y ese sí tuvo éxito, pues he preferido dejarlo para después. Pero la idea del proyecto del EMAUR es conectar aquí con el canal del Manzanares. Luego el canal del Manzanares ya permitiría ir hasta el río Jarama y de ahí ya en adelante pues seguía su proyecto. Bueno, ya veis que estaba estudiado con sus esclusas, estaba bien nivelado y efectivamente se hizo hasta, bueno, ahora lo veréis lo que se llegó a hacer. Esta es una imagen desde un poco lejos de la presa tal como está ahora. Es el paramento de aguas arriba, que veis que está perfecto. Y se había completado pues una parte de la presa y el canal se había llevado hasta Las Rozas. Y era una obra pues que maravillaba a la gente, claro. Lo que decía aquí, el asombro de Europa. Pero la mala suerte es que una fuerte tormenta provocó el derrumbe de esta zona central de la presa. El paramento de aguas abajo. Ahí se ve quizá mejor. Entonces se comisionó a Juan de Villanueva para que dijera si era factible seguir con el proyecto o no. La altura de la presa que se ve ahora prácticamente es la mitad de lo que estaba proyectado. O sea que claro, la obra era impresionante. Del informe de Juan de Villanueva, pues se decidió suspender la ejecución del canal, no retomar las obras y se abandonó. Juan de Villanueva también hizo sus pinitos en la navegación del Tajo. De lo anterior, pues ya os digo, yo recomiendo ir a verlo porque la verdad es que merece la pena. Está en un paraje que nada más se tardan 10 minutos desde la zona de Las Rozas, de una urbanización que hay allí cerca, y entonces asombra ver todavía la presa en el estado que está actualmente después de siglos. Ha habido propuestas de recuperarla y la última muy reciente. Hubo un artículo en la revista de Obras Públicas que proponían pues restaurar la presa y hacer un embalse allí y dedicarlo a navegación para ocio, claro, pues si fuera pues un embalse más. Pero de momento yo creo que nadie ha recogido la idea, ¿eh? Bueno, pues Juan de Villanueva más conocido quizá por el Museo del Prado, por el Observatorio Astronómico, pero uno de sus cargos importantes era fontanero mayor de la Villa de Madrid. Y como tal, pues hizo un proyecto de canal de Guadalís
que lo veis ahí esquemáticamente, que es muy parecido a lo que luego se hizo para el canal del Lozoya, traer desde esa zona del agua a Madrid. Aquí uno de los objetivos, aparte de el abastecimiento de Madrid, pues bueno, seguía abasteciéndose de los viajes de agua, como hemos dicho antes, hasta que ya la situación se hizo insoportable, que fue cuando el canal de Isabel II. Pero en esta época todavía seguía bebiendo exclusivamente de los viajes de agua. Pero decía que el objeto de este proyecto, además de dar de beber a los madrileños, que bueno, se consideraba yo creo hasta secundario, era que tuviera agua suficiente el estanque del Retiro para poder hacer las fiestas y poder navegar. Juan de Villanueva estuvo en Aranjuez, encargado también del Real Sitio, y entonces hizo una propuesta para navegar desde Aranjuez a Lisboa. Se le nombró arquitecto de Aranjuez y entonces hizo él mismo alguna excursión en barco y luego para completar hasta Lisboa pues quería él embarcarse hasta primero hacer el reconocimiento hasta Toledo y luego pues más adelante, ¿no? Pero por si acaso mandó a una avanzadilla con tan mala suerte que naufragaron en el Torno de Toledo. Entonces murieron no sé si uno o dos de los tripulantes y al resto los tuvieron que rescatar allí como pudieron. Efectivamente, después de eso pues ya se olvidó ese proyecto. Y vamos a avanzar un poco más. Bueno, la imagen esta, el cuadro de Valleu, lo que representa es un puente sobre el canal de Manzanares. El canal de Manzanares sí se llegó a construir, fue uno de los proyectos que sí se pudo, bueno, no culminar, porque luego veremos que completo del todo no llegó a estar, pero sí admitió la navegación y durante bastantes años sirvió para el transporte de mercancías, sobre todo. La música de Boccherini es que era contemporáneo, era de la misma época, también tuvo algo que ver con, bueno, o por lo menos me gusta pensar que fue así, como hacía música para las fiestas de la duquesa de Benavente Osuna, y entonces en la Alameda de Osuna, ya sabéis que también tenían, bueno, tienen, porque todavía existe, la ría navegable y con su embarcadero. Y entonces decía que como gracia la duquesa los invitados los recibían en el embarcadero, les montaban en una barca y los llevaban hasta el edificio que llamaban del casino navegando. Bueno, y Boccherini pues hacía la música, estrenó allí su ópera La Clementina, por ejemplo. Bueno, es contemporáneo y de alguna manera tiene relación con el tema, ¿no? Esto es, aunque se ve bastante borroso, pero sí podéis identificar ahí los paseos de Madrid que bajan al Manzanares,
Paseo de las Delicias, y el canal, este es el plano del canal de Manzanares, arrancando precisamente ahí, siguiendo paralelo al Manzanares hasta la zona que hemos visto antes de Vaciamadrid. Esto se empezó en el año 1770. Pues yo digo que era anterior a lo de el canal de Guadarrama. Aquí sí se creó una compañía y el agua se tomaba a la altura del puente de Toledo, y la idea era enlazar con el Jarama y después seguir hasta el Tajo, e incluso también remontar el Henares, era una posibilidad. En el año 1793, es decir, antes de que acabara el siglo XVIII, ya estaba funcionando. Había lo que veis ahí, las clusas, los molinos, había hecho muchas plantaciones. Eso se siguió utilizando siempre toda esa zona como viveros, precisamente al poder disponer del agua también. Tenía pesca y, sobre todo, lo fundamental, el transporte del yeso y pedernal. Sobre todo el yeso, bueno, todos sabéis o conoceréis el Paseo de Yeserías en Madrid, y el nombre le viene de ahí, precisamente, porque era la zona donde acababa el canal y ahí se montaron las fábricas de yeso. En el siglo XIX se le da un impulso al canal del Manzanares, que ya hemos visto que estaba funcionando, pero bueno, de una manera reducida. Entonces interviene un ingeniero, Miguel de Inza, y un arquitecto, Isidro Velázquez, o Isidro González Velázquez, como le llaman en otros sitios, y lo que hicieron fue relanzar esto como obra real. Entonces le dieron otra trascendencia. Esto es precisamente el arranque del canal, pues hicieron una cosa ya con otra monumentalidad, ¿no? Tuviera otra apariencia, porque antes pues era una cosa muy simple, que incluso ni tenía agua para funcionar todo el año, porque cuando bajaba el caudal del Manzanares se quedaba sin agua, pues no se podía navegar. Entonces el ingeniero se preocupó de que pudiera captar más agua, hizo la captación del arroyo de Embajadores, y de tal forma que, como aquí se dice, lograron que se pudiera navegar todo el año por el canal de Manzanares. Esto es parte de las obras monumentales que hizo Isidro González Velázquez, que es el embarcadero. O sea, estaba la cabecera la cabecera del canal, perdón, es lo que acabamos de ver, y este es el embarcadero de donde ya partía el canal. Fernando VII se hizo construir una quinta real, y allí iba navegando. Tenía sus falúas también para ir hasta... Estaba a la altura de la quinta esclusa, que por cierto habréis oído, no sé si os lo habéis visto, en estos días se ha estado hablando del canal de Manzanares, porque con las obras del AVE se han descubierto restos del canal. Se ha conseguido excavar la cuarta esclusa, y bueno, va por donde ya se sabía que iba, o sea que no ha sido ninguna sorpresa. Lo que pasa que de momento no está previsto ni excavarlo todo, ni darle ninguna utilidad. El canal, tal como se había dejado en su día, pues no tenía todavía demasiados kilómetros y no había conseguido llegar a Vaciamadrid. Entonces el proyecto este de prolongación lo que hizo fue precisamente plantear un gran embarcadero, ya lo veis también muy monumental, ahí en la altura de Vaciamadrid. Esto sería donde hemos visto antes, en el punto ese clave del Cerro de las Coberteras. Este embarcadero se empezó a construir, lo que pasa que no se llegó a completar del todo. ¿Por qué? Pues porque ya coincidió con que era la época cuando empezó la línea de ferrocarril, y entonces, como ya hemos dicho antes, el gran competidor de los canales siempre ha sido el ferrocarril. En cuanto empezó a funcionar el ferrocarril, pues esto ya se empezó a usar menos, y al final se acabó subastando lo que estaba hecho. Esto no se llegó a completar. Esto es una vista actual de la zona. Este es el cruce de un arroyo, que va por ahí, el arroyo de los Migueles, y por aquí va el río Manzanares, y este es el cerro que veíamos antes. Lo cual ahora lo estamos viendo desde el norte. Y esto es una de las obras históricas que se mantienen
la han conservado en unas obras que ha hecho la Confederación del Tajo, ha conservado esta alcantarilla que es de las originales del canal. Como habéis visto antes en uno de los esquemas, el canal iba por arriba y el arroyo pasaba por esa alcantarilla, el arroyo de los Migueles. Lo tenemos ahí al lado y, hombre, lo ideal sería, lo bonito, reconstruir todo el canal, pero parece ser que la comunidad tampoco tiene muchos recursos para hacerlo. Y el río Manzanares a esa altura, pues hasta parece un río de verdad. Y vamos a pasar ya, pero muy rápidamente, porque este es otro proyecto que tampoco se llegó a completar, lo que tiene algún punto que tiene cierto interés. En el siglo XIX se vuelve a retomar la idea de hacer navegable el Tajo hasta Lisboa. Curiosamente, quien lo plantea es Cabanes, en 1829, que había sido brigadier en la guerra de Portugal, precisamente en la guerra de la independencia, había participado en la campaña de Portugal. Luego suponemos, o podemos suponer, que se le volvió a ocurrir lo mismo que se había ocurrido en siglos anteriores, que sería más fácil el desplazar las tropas por el río que por tierra. Bueno, pues se puso manos a la obra y entonces otra vez la idea era hacer el Tajo navegable hasta Lisboa. Se plantea también como una compañía por acciones con la Real Compañía de Navegación del Tajo. Lo que pasa es que tenía un gran apoyo y entonces consiguió que se firmara este tratado hispano-luso, con lo cual le daba una serie de privilegios para animar a la gente a que se comprara acciones de la compañía. Bueno, el reconocimiento lo hizo un personaje llamado Marco Artú, y este es uno de las páginas del reconocimiento, un reconocimiento exhaustivo, y he cogido esa en particular. Ahora os cuento por qué. Para el reconocimiento hicieron primero un viaje por tierra y luego otro viaje navegando. Luego también era posible todavía, con dificultades evidentemente, pero navegar. Y lo que pretendían era hacer la navegación ya con barcos de vapor. O sea, había cambiado bastante el esquema. ¿Por qué? Porque cogían el ejemplo de otros ríos donde eso sí se podía hacer y era viable. Ahora veremos algún caso. Y desde luego el reconocimiento fue exhaustivo y sí era con idea de seguir adelante, porque si no, no habrían gastado tantos esfuerzos en esto. Y os decía que había elegido esta página en concreto porque lo que dice por aquí es esto que está aquí traducido, que habían identificado trozos de camino de sirga y esto es aguas abajo de Alcántara. Aquí está el puente de Alcántara, si lo veis. Bueno, pues más adelante está esto, los trozos de camino de sirga abiertos en Peñaviva que continúan aún. ¿A qué se refiere? Pues evidentemente a una de las obras que se hicieron en época de Antonelli, que es cuando tenía sentido el haber hecho esos caminos de sirga, porque es cuando realmente se navegó. Bueno, ya os digo que este proyecto no llegó a concretarse, pero si se hubiera completado, pues habríamos visto una imagen parecida a esta, que estos son los vapores que sí se hicieron de verdad en el río Ebro. Se estuvo navegando a principios del siglo XX y había una compañía de vapores que lo explotaba. En el proyecto sí decían lo que iba a tardar el viaje, eran 12 días ida y vuelta, y como no, había que seguir también intentando acercarse a Madrid, y entonces ya planteaban ellos que podría prolongarse hasta hacia Madrid. Bueno, ni siquiera lo consiguieron, a partir de Toledo lo otro mucho menos. Y ya vamos a dar el último ejemplo, porque evidentemente han sido más escasos. Ha habido algún otro intento, por lo menos estudio, de la parte a partir de Alcántara, desde Alcántara hasta Lisboa. Pues ha habido reconocimiento de algunos ingenieros extremeños, los ha habido en el siglo XIX, pero bueno, más significativo yo creo que es este y más reciente, donde veis, este es un libro de Manuel Díaz Marta, ingeniero hidráulico muy conocido, consultor de Naciones Unidas, etcétera, que ya falleció hace tiempo. Y el libro es este, La navegación interior, posible desarrollo en la península ibérica. Bueno, pues ahí veis remarcado todas las zonas que él pensaba o defiende en ese libro que se podrían hacer navegables.
En el caso del Tajo, que es el que estamos hablando, pues ya veis que con cierta dificultad, como ahora él mismo reconoce, se podría llegar a Toledo. Bueno, y parece que es una alucinación, pero él lo que dice es que aquí tenéis un perfil del Tajo. Claro, antes ya veis que a partir de la frontera portuguesa esto empieza a elevarse de una manera muy, muy considerable y no tiene nada que ver con la zona portuguesa, claro. Pero lo que él dice es que las condiciones han cambiado mucho desde que lo intentó Antonelli. Porque ahora precisamente las presas que se han construido, en vez de ser un obstáculo, lo que pueden es facilitar la navegación. ¿Y de qué forma? Pues lo que él dice, ahora las presas lo que han formado es unos lagos, y entonces lo único que hace falta es poner un dispositivo de elevación en cada una de las presas. Bueno, eso ya existe en algunos sitios. Si en el Duero, por ejemplo, en la parte portuguesa, pues existen sus esclusas y tú puedes navegar desde Oporto hasta la frontera española. E incluso había un puerto fluvial un poco más adelante, ya en zona española. Quiere decir que tampoco es ninguna cosa inviable. Otra cosa es que económicamente no se considere que merece la pena. El de llegar a Toledo, pues hombre, a medida que vamos subiendo tendría más dificultad, pero bueno, es lo que defiende, que sí se podría hacer. El interés de esa navegación, que no lo he comentado, pues ya veis que lo plantea para varios ríos de España, incluso un tramito que había de zona de costa, bueno, eso quizá merezca la pena verlo. Aquí veis esbozado un canal costero, que me acordaba ahora porque precisamente noticia de hoy es que se hace el corredor ferroviario costero del Mediterráneo con ferrocarril, el gran competidor del canal. Pero hace unos años un ingeniero industrial dio una conferencia precisamente en la asociación hablando de la navegación del río Ebro, la navegabilidad del río Ebro. Y entre otras cosas lo que decía, luego ya se extendía y decía que qué ampliaciones podía tener eso, pues él decía que se podía conectar con los canales europeos y hacer un gran canal costero precisamente que facilitara el transporte con navegación de ocio y de mercancías, con los dos objetivos. Bueno, pues ahí se plantea la competencia otra vez, aunque ya ahora yo creo que nadie va a decir que se haga el canal, pero bueno, que sería factible, ¿eh? Y Díaz Marta lo que lo plantea es en este tramo. Entonces, en los dos casos citan un canal o una red de canales en Estados Unidos que va paralelo a la costa, que se llama la Intercoastal Waterways. Quiere decir que en otros sitios se ha hecho y está funcionando perfectamente. Bien, y os decía, el objetivo que él plantea para volver a rescatar la navegación en los ríos de España, bueno, pues podría ser un objetivo doble, por una parte de ocio, pero por otra parte también de interés económico. Él lo que dice es que si se establece la comunicación, eso a su vez va a ser un incentivo para que se establezcan explotaciones de interés económico y que favorezca el transporte. Y más reciente todavía, esto es una imagen del mar de Cedillo, justo cuando empieza el Tajo, o sea, en el Tajo Internacional, que hace frontera entre España y Portugal, pues ahí sí se ha tomado en serio lo de la navegación, lo que pasa que con un objetivo nada más pues de ocio. Entonces se lanzó ese proyecto el año pasado, en 2010, con embarcaderos. El barco se estaba fabricando, no sé si ya lo habrán acabado, pero la idea era que desde luego en este año, este verano, estuviera funcionando. Bueno, pues es una navegación de ocio, igual que se hace, por ejemplo, en los arribes del Duero. Quien haya podido ir, pues lo habrá visto, unos viajes cortos en un barco especial pues para disfrutar del río Tajo. Y pues ya volvemos a Madrid para terminar.
Madrid, ¿qué perspectivas puede tener de navegación? ¿O sigue con su obsesión de la navegación o no? Bueno, pues de alguna manera sí, porque cuando se ha planteado que Madrid, bueno, se ha presentado la candidatura olímpica, pues lo que se hablaba era precisamente de hacer un canal de aguas bravas aquí en Madrid y un canal de aguas tranquilas también, las dos cosas, en Madrid. Luego quiere decir que de alguna manera seguimos pensando en que Madrid tiene que tener comunicación por barco y, por supuesto, sin abandonar tampoco a nuestras musas que nos siguen acompañando. Y eso nos ha dado una familiaridad con todos los seres acuáticos, incluso con los más altos representantes, ¿no? Pues no. Pues tomando prestada la frase a Calderón, con que fin el autor da a esta historia verdadera, los defectos perdonar. Muchísimas gracias. Magnífico, la verdad es que yo he pasado un rato muy bueno y además no sé si es el espíritu madrileño, pero a mí también me gustaría que llegase el mar a Madrid. O sea que hay que animar a que los ingenieros sanitarios e hidráulicos hagan más proyectos y que sean más viables económicamente. Ahora podemos hacer aquellas preguntas que queráis en debate, que yo creo que pueden ser muchas y muy interesantes, porque nos ha abierto desde luego un panorama histórico que creo que merece la pena tener una continuidad e incluso también en historia poder preguntar. Adelante. Yo soy López Chalezquer, que escribí un libro sobre el aprovechamiento del río Ebro, convertirlo en vía fluvial, que he traducido del inglés Inland Waterway, que se han construido en el mundo ya, en las naciones industrializadas, más de 600.000 kilómetros de vías fluviales. Entonces, he venido de Zaragoza y me ha interesado mucho el tema, Yo, la primera pregunta que quería hacerle es ¿qué caudales tiene el Tajo en ¿cómo se llama? Aranjuez? ¿Sabe más o menos? Pues no, pero seguramente aquí habrá algún ingeniero hidráulico que te lo podrá decir. Bueno, yo en el río Ebro, que lo conozco, y además he viajado en todo el mundo muchísimo, por Rusia, por toda Europa, por América, está claro que en España un día que lleguemos a una industrialización suficiente, que se aprovecharán los ríos. Se aprovechan en tres aspectos. Primero, navegación, porque es que el transporte por agua, según los alemanes, un caballo por agua arrastra 26 veces más que por tierra, con lo cual
las grandes cargas y tal se bajan de precio terriblemente. La segunda cuestión es producción de energía. Nuestros ríos son muy pendientes, tienen esa característica, son muy pendientes, y la producción de energía, yo en el libro lo digo y lo demuestro de alguna forma, que es que se ahorra la inversión total en el orden de 8 a 10 años. Y finalmente el suministro. O sea, las tres cuestiones básicas de esto: suministro a industria y la agricultura, las ciudades fundamentalmente, porque se mejora el suministro en verano y tal. Entonces, en la navegación, por esto y sobre todo por el turismo. El turismo en España, el turismo interior puede ser importantísimo. El turismo en España, tenemos 100 catedrales antiguas y buenas, tenemos varias ciudades que son patrimonio de la humanidad, y esto, la gente de fuera, un conocido de fuera, se extraña cómo no hemos hecho nada del tema. No, es que no hay ningún ambiente. Yo escribí mi libro, me lo he pagado como tal, pero no me hace ni poquitero caso a nadie, ni nadie habla. Sí, hablan en Valencia. Y lo voy a decir que creo que lo harán en Valencia porque les interesa, y lo harán los catalanes porque les interesa unirlo con Francia. Lo que yo propongo a través del Segre y a través de obras no muy importantes, pasar al lado del mar en el Pirineo. Entonces, unirlo a la red europea. De esa forma, la logística de las fábricas bajaría terriblemente. ¿Qué? El tema es candente en serio. Y también en Valencia que propongo, porque en Valencia está el tema del trasvase, que en Aragón lo tenemos totalmente a flor de piel. El trasvase yo creo que se soluciona con aguas de invierno. Claro, lo que no se puede hacer trasvase en verano. El hacer trasvase en verano no se puede porque los ríos tienen una época de poca agua, otra época de crecidas y otra época media. El caudal del Ebro en Zaragoza es unos 50 metros cúbicos segundo de estiaje, 400 metros cúbicos segundo de media y hasta 5.000 metros cúbicos de agua por segundo en crecidas. Con eso hay agua para darle a levante, pero solamente se puede dar unos días, los días que hay crecida, los días el agua que sobra. Además, yo creo que si se pensara en Aragón bien, pues esto no es un trasvase muy particular, ¿no? Y entonces en Valencia, ellos ¿cómo solucionan? ¿Cómo cogen 1.000 hectómetros cúbicos de agua, 1 millón de metros cúbicos de agua que quieren? Pues yo le propongo hacer un canal como hacen los americanos con unas vías fluviales de costa, que han hecho 50.000 kilómetros. Pero es que el ejemplo más clásico es el de China, que tiene el Gran Canal de China, que une Pekín con Shanghái y que, lleva muchos años, muchos siglos trabajando, y que en este momento pues se navega como hay que navegar. Por eso yo creo, a veces hablo con mis amigos de este tema del Tajo, los amigos de Madrid, y dicen que no tienen ni idea, pero yo no entiendo cómo el Tajo no es navegable hasta Lisboa, que sería rentable seguramente solamente producción de energía, pero es que además, no sé, en Madrid habría un orgullo. Moscú es puerto fluvial de 5 mares y están muy orgullosos de ello. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Yo soy ingeniero del Tajo durante algo así como 20 o 25 años, y entonces realmente me ha gustado mucho tu exposición y todos los datos que has dado y todo lo que has dicho, porque son cosas que he vivido en muchos casos. Lo que sí sabemos en el Tajo es que el caudal mínimo en Aranjuez son 6 metros cúbicos por segundo. Eso por ley. 6 metros cúbicos por segundo. Y en Toledo 40. Yo concretamente, durante la sequía del año 82-83, las pasé muy mal porque era el encargado de asegurarme de que, aunque no hubiera 6 metros cúbicos, por lo menos se dio una instrucción particular, provisional, se llegara a 4.
Y entonces, durante por lo menos ese tiempo, aparentemente, por lo menos llegábamos a 4 metros cúbicos por segundo. Teníamos modelos matemáticos y aquello pues parece ser que funcionaba. Entonces, ese punto sí que es importante y a mí me ha servido en algunos casos para estudiar o para definir vertidos en la zona de Aranjuez. Hay un tema que quería comentarte que no sé, no lo has comentado, y es que yo he visto restos de los canales estos que iban por el Jarama, que tú dices que construían, es decir, en la margen izquierda del Jarama, no en la margen derecha. Cuando empezamos las depuradoras de Madrid, no la China, que ya es prehistoria, sino lo que es historia, que es, por ejemplo, sur, pues nos encontramos en aquella zona unas obras que los nativos, los de la localidad, nos dijeron que eran restos de un antiguo canal por donde se llevaba agua. También encontramos sorprendentemente restos de un fortín de la época de la guerra construido por los republicanos y que pues ponían inscripciones como esas tan graciosas de que no pasarán, o viva la República, o cosas de ese tipo. Y por último quería hacerte también un comentario, y es que en el Tajo, hasta hace 20 o 25 años, pues ha habido el paso de barca de Añover. En Añover, que está a mitad de camino entre Aranjuez y Toledo, pues no había puentes, había un puente, luego el puente de Añover, pero en medio había una barca que la llevaban la gente nuestra de aforos y durante mucho tiempo pues se montaba como en una almandía, como en África, se pasaba en coche. Evidentemente mucha gente pasaba a caballo porque era gente de labradores de la zona, gente que vivía en Añover y cultivaban las tierras de por allí donde se cultivaba entonces el espárrago de Aranjuez, y había una barca y era muy curioso pasar en una barca en España en lugar de tener que ir a África para hacerlo. Gracias. Lo que has comentado del Jarama, hombre, la real acequia del Jarama, pero eso, claro, tú dices en el otro. No, pero que eso que no lo quería decir, que no lo he mencionado por no distraer más, pero efectivamente cuando se hablaba de la navegación a partir de ese punto que decíamos de la confluencia del Manzanares con el Jarama, muchas veces se recurría a la acequia del Jarama, se decía que habría que ampliarla, y esta acequia se comenzó en el siglo XVI. Ya, el Tajo y el Jarama se unen en la presa del Rey. Y de la presa del Rey sale por la margen derecha del Manzanares y ya del Jarama la real acequia del Jarama, sí, que es la que riega toda la margen derecha del Tajo desde ahí hasta Toledo. Sí. Y de donde salen por los espárragos, y salían un montón de frutas y de lechugas. Lamentablemente porque las condiciones del agua en esos durante mucho tiempo pues fueron muy malas y era una preocupación para nosotros. Sí, pero tú te referías a otros restos. Yo me refiero a unos restos en la margen izquierda, en la margen izquierda del Jarama, que sorprendentemente los encontramos allí. Y los encontramos cuando se empezó a construir la depuradora sur, que está aguas abajo de la China, que tú conocerás de sobras, ¿no? Y al pobre hombre que era Pajares, el pobre hombre, excelente ingeniero que siempre respetamos, que la construyó, y que luego terminamos nosotros cuando empezó el Pesín, no, antes del Pesín. Entonces, lo que tú estás diciendo es el canal de Manzanares, porque pasaba justamente por ahí, por la depuradora esa. Sí, la foto que os he puesto del arroyo de los Migueles está justo enfrente de eso. Hola, buenas noches. Sí, muy breve. Es que me ha gustado que me dijera que en Madrid había muchas aguas subterráneas y cómo, la curiosidad es, ¿cómo subían el agua? ¿Por pozos artesanos? ¿O cómo era el agua en Madrid? ¿Cómo se mantenía? ¿Cómo se cogía ese agua? Y es porque mi suegro es fontanero y siempre ha hablado de ese tema. Siempre me ha gustado ese tema. Muchas gracias. Yo creo que en muchos casos venía por gravedad y entonces salía en las fuentes, porque venía entubado a partir de un cierto momento.
de las galerías, y en otros sitios pues supongo que lo sacarían de pozos también. Comentarte que en el Retiro, en una de las esquinas del parque, hay una cosa que se llama Casa de Vacas, y concretamente allí había unas norias que subían las aguas de una traída que creo que eran de la Fuente del Berro, que cogía aguas del viaje de la Broñigal. No, pasaba por allí debajo hasta allí. Creo que hay planos y cosas. Llenaba el Retiro. Llenaba el estanque del Retiro. ¿Alguna pregunta más? Bueno, a continuación, si queréis, para seguir un poco el debate menos formal, pues podemos tomar un vino que está en la cafetería de la segunda planta y con algunos aperitivos. O sea que seguimos el debate arriba. Muchas gracias.